Nuestro invitado de hoy es autor de varios libros, profesor de filosofía y un habitual de la prensa escrita española. Además de abanderado de la lucha contra el nacionalismo catalán. Hoy, en Foro 21, Antonio Robles Almeida. Hola, buenos días, don Antonio. Antonio Robles, ¿qué Hola. tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Fernando, buenos días. Estupendo. ¿Quién es Antonio Robles? Bueno, quiero pensar que soy un libre pensador que ha luchado contra corriente, contra el posmodernismo o la superstición o la alienación del nacionalismo que nos ha tocado vivir en esta generación en España desde la transición para acá, contra esa superstición etnolingüística que ha hecho de la identidad nacional un modo de vida, ¿no? Y que ha infectado todas las esferas de la vida pública. Se ha hecho con la hegemonía moral en España y ha puesto en riesgo la propia nación como espacio del bien común. Básicamente, para la entrevista que vamos a hacer, supongo, política, yo soy ese personaje, ¿no? Evidentemente nadie se reduce a eso, sino todo lo contrario, es poliédrico, ¿no? Pero si nos atenemos a la cuestión puramente política, pues sí, soy un libre pensador que ha luchado contra corriente contra todas estas supersticiones del siglo XX y XXI. Eres promotor del Manifiesto por la Tolerancia Lingüística, en Sí. castellano, por supuesto. Entonces, creo que se hizo en el 94. También, por otro lado, eres conocido con el Manifiesto de las 50.000 firmas, ¿no? Ya que tuvo lugar esto en Cataluña. Entonces, a raíz bueno, de esta nueva ley de educación, ¿qué consideras, qué beneficios ha aportado este manifiesto? ¿Cómo crees que ha ido evolucionando bajo tu perspectiva personal? Bueno, en realidad hay una gran ignorancia sobre todo lo que ha ocurrido en Cataluña para entender, por ejemplo, la ley CELA y lo que ha hecho que se incluya una enmienda donde excluye al español como lengua común de todos los españoles y como lengua vehicular en las comunidades bilingües, ¿no? Esa barbaridad que es en principio anticonstitucional, pero sobre todo que atenta contra los derechos fundamentales de los ciudadanos españoles, y es un atentado contra la inteligencia, entre otras cosas, no nace ahora. Es que en realidad nació en el año 81, desde que Pujol entró en el poder. Y ya entonces se hizo un manifiesto que fue por la igualdad de derechos lingüísticos en Cataluña, que lo patrocinaron una serie de personas, quizás la más conocida, aunque lo escribiera Santiago Trancón, la más conocida es Jimena Los Santos, que le secuestraron y le pegaron un tiro por semejante cosa, ¿no? Y hubo un gran vacío en los años 80, provocado por todo eso, y a principios de los años 90, una serie de personas, entre las que yo me incluía, a partir de la publicación de un libro que se titulaba Extranjeros en su país, que lo publiqué con seudónimo, el título ya lo dice todo, publicamos un manifiesto que se titulaba en castellano también, por favor, que era un manifiesto por la tolerancia lingüística, ¿no? Se trataba, en resumidas cuentas, de que no se excluyese a nadie por la lengua que traía de su casa, ¿no? La culminación de toda esa exclusión durante todos estos años ha dado como culminación esta ley CELA excluyendo el español de forma oficial, de forma legal, aunque sea anticonstitucional, porque esto se recurrirá, evidentemente lo perderán, pero bueno, esta es la constancia que el nacionalismo ha hecho durante todos estos años. Nunca ha cumplido las leyes, siempre ha incumplido las sentencias de los tribunales a pesar de que le han sido adversas, y aquí, en este caso, vuelven a ganar terreno para seguir desde una manera, en este caso, supuestamente legal, conculcando los derechos de los ciudadanos españoles que tienen como lengua común el español. Es increíble, pero es así. Entiendo. Hablemos un poco de tu pasado. En el año, si no recuerdo mal, 2006, en el Congreso Fundacional de Ciudadanos, eres Sí, elegido secretario general de este partido. Cargo que sí. abandonas, si no recuerdo mal, al año siguiente, en mayo, ¿no? Más o No, menos del 2007. no, 3 años después, en el Ah, 3 años 2009. después. Pensaba que era que un año después. Entonces, Bueno, ¿a qué se debe perdón. este abandono? ¿Por qué Bueno, consideras, por qué haces esto? ¿Por qué decides abandonar Ciudadanos? porque
Ciudadanos fue la culminación de una lucha de 20 años contra el nacionalismo, de resistencia contra el nacionalismo, cuyo objetivo primero era no seguir el nacionalismo obligatorio que nos imponían aquí, luchar contra la exclusión lingüística y contra esta especie de independentismo impuesto que no representaba ni mucho menos a la mayoría de los catalanes, sino a una minoría, pero una minoría que controlaba las instituciones, ¿no? Esa idea que pretendía sustituir a los nacionalistas, a los partidos nacionalistas, como bisagras de partidos nacionales que los chantajeaban, Ciudadanos pretendía sustituirlos para que eso no ocurriese, ¿no? Y en el 2009, Albert Rivera, tomando una decisión unilateral por su parte, como presidente del partido, hizo un pacto absolutamente antitético con nuestras ideas ilustradas y con nuestras ideas democráticas, con un grupo de ultraderecha europeo que se llamaba Libertas, que era una especie de confederación de partidos europeos muy conservadores, con los cuales Ciudadanos se pegaba de bruces, ¿no? Y yo entonces luché contra aquello y cuando vi que no pude, abandoné mi acta de diputado y abandoné el propio partido. Bueno, como ya sabrás, nosotros somos abanderados de lo que es el marketing político y la comunicación estratégica en España, pienso que desde el año 95, desde aquí, desde la Asociación Española de Marketing Político. Me consta de que guionizaste una campaña, la famosa campaña de Albert Rivera, cuando, bueno, pues era una persona en aquella época desconocida, muy joven, que salía desnudo como una especie de, bueno, pues panfleto publicitario y demás, ¿no? Entonces tú fuiste el precursor y para nosotros que somos marketingianos nos pareció muy interesante. Explícanos por qué hiciste esto y cómo se te ocurrió. ¿A raíz de qué? Bueno, era por la experiencia que tenía de cómo actuaba el nacionalismo. El nacionalismo siempre actúa de la siguiente manera. Cuando te opones a él, trata de silenciarte. Y eso antes lo solía conseguir siempre. Si aún así tratabas de sacar todavía la herejía por medio, entonces te atacaban, te trataban de desprestigiar, te criminalizaban. De alguna manera te echaban fuera de la sociedad. Y si aún así no lo conseguían, entonces te atacaban, ¿no? Incluso violentamente. Yo sabía por experiencia de lucha de toda la resistencia desde que la iniciamos en los años finales de los años 80, principios de los 90, sabía perfectamente que en la campaña que Ciudadanos tenía que abrir en el 2006, el nacionalismo lo que haría sería reducirnos al silencio. Y podían hacerlo. Si conseguían eso, a nosotros no nos podían votar, ni porque fuéramos buenos, ni porque fuéramos malos, ni porque le gustáramos, ni porque no le gustáramos. Simplemente no existiríamos. Y la única manera que teníamos de existir era hacer una campaña espectacular que rompiese la realidad y esperar, sin medios y con esa imaginación, que lográsemos romper ese silencio. Y bueno, se nos ocurrió que podíamos poner al candidato o candidatos, porque al principio eran los candidatos, ponerlos a todos desnudos. Acuérdense que por aquella época estaba en boga el 3% y la corrupción. Nosotros ya denunciábamos esa corrupción. Queríamos decir, bueno, aquí estamos, ¿no? Nada que ocultar, ¿no? Y no mejor que un desnudo donde no puedes meter las manos en el bolsillo siquiera, ¿no? Y de ahí nació el desnudo de Albert, que no tuvo ningún problema en protagonizarlo. Y la verdad es que rompimos todas las marcas porque salir la campaña y romperle el muro de silencio que nos habían liado, ¿no? Eso fue la clave para que sacáramos 3 diputados. Entiendo. Si no se consigue la muerte civil de un político en Cataluña, ¿cuál sería el siguiente paso con este político? Bajo tu perspectiva, por supuesto. Bueno, afortunadamente en Cataluña, el terrorismo en el periodo de la transición para acá, el terrorismo en Cataluña lo ha protagonizado fundamentalmente ETA. Terra Lliure, que también mató, que también distorsionó y que colaboró con ETA, etcétera, etcétera, no fue con la eficacia que tuvo ETA. Y por otra parte, Pujol sabía que con la violencia no se alcanzaba lo que él pretendía. Pujol prefería
en términos vulgares, comer el coco a la gente, ganar la hegemonía moral. De ahí viene pues todas las campañas que distribuyen, que están basadas en palabras hermosas, democráticas, libertad, pacifismo, revolución de las sonrisas, aunque hagan todo lo contrario, actúan como víctimas, se presentan como víctimas y actúan como verdugos, ¿no? Ese tipo de campaña hace que cualquier persona que se le enfrente la satanizan, la criminalizan, facha, centralista, franquista, enemigo del catalán, en fin, todo eso que hace que en la época actual tenga más eficacia que el propio terrorismo. De hecho, ETA llegó un momento que le era más eficaz dejar las armas y coger el ritmo de la política, como están haciendo, que no lo contrario, porque la sociedad vasca ya no soportaba más violencia, ¿no? En Cataluña, Pujol optó por la no violencia, digámoslo así, aunque se beneficiaba de ella. Las nueces del árbol del PNV las recogía también Pujol aquí, ¿no? Y bueno, han seguido por ese camino. La muerte civil en este sentido es cruel porque al final hay demasiada gente que es apartada de la sociedad, del orden de las instituciones, etcétera, cuando podría perfectamente estar en ellas. No es así porque tienen controlado el país. De hecho, lo dominan desde la transición para acá. Háblanos del partido que fundaste del Centro Izquierda Nacional y por qué lo hiciste. Bueno, fundamos Decide, Centro Izquierda de España, que en principio tuvo el nombre de Centro Izquierda Nacional, pero lo cambiamos por Centro Izquierda de España, porque queríamos recuperar para España un partido moderado, socialdemócrata, español, sin complejos por España, constitucional, porque hemos comprobado todos estos años que la izquierda en España, cuando no ha tenido puritos para defenderla, la ha despreciado, o cuando la ha combatido. De hecho, el gobierno que actualmente hay es un conglomerado de izquierdas populistas, identitarias, filoetarras, la mayoría de ellos enemigos de España, pero lo peor no son los enemigos, porque, bueno, enemigos siempre hay de todo, ¿no? Lo peor es los que tienen que defender, en este caso la nación, o cualquier otra cosa, o la legalidad, etcétera, no la defienden. Y lo que está haciendo el PSOE de Sánchez, no el PSOE de Felipe González, por ejemplo, sino el PSOE de Sánchez, es exactamente eso, dejar en manos y en los valores de la izquierda que desprecia a España o que la quiere romper su propio destino, ¿no? Queríamos hacer un partido de este calibre que suplantara en Cataluña primero, en España después, que suplantara al PSC, que es el gran problema que tenemos en Cataluña. Si el PSC hubiera luchado contra el nacionalismo y no se hubiera refugiado en el camuflaje del catalanismo, que solo es la antesala del nacionalismo y del independentismo, pues nunca el nacionalismo hubiera llegado a estas cuotas. Pero el PSC es el gran mamporrero del nacionalismo. Debemos sustituir al PSC. Por eso creamos el Centro Izquierda de España para defender España, pero sin nacionalismo, o sea, con la normalidad de quien defiende a su patria en un momento determinado, como espacio del bien común. No hay una cuestión más igualitaria y más libre que un Estado que se preocupa de todos sus ciudadanos, vivan de donde vivan de su territorio, con los mismos derechos y los mismos deberes. Exactamente lo contrario de lo que ocurre ahora, que estamos en un reino de taifas donde determinadas comunidades creen que tienen más derechos que otras porque se autotitulan como históricas. Es casi ridículo que en España una comunidad se diga histórica cuando todas son históricas. Bueno, de hecho, en la historia todo es histórico, ¿no? Con más o menos éxito, ¿no? Bueno, pues el fin último de este partido de Centro Izquierda de España Decide es hacer una cuña en esta izquierda populista y digamos, traidora a su propia patria para recuperar para España una izquierda como existió siempre en la historia, ¿no? Azaña, Besteiro, etcétera, eran españoles que no eran nacionalistas, simplemente eran españoles como puede ser de cualquier otro sitio sin ningún espaviento, ¿no?
El nacionalismo se diferencia del patriota, en que el nacionalismo desprecia a los demás y el patriota simplemente ama a su madre, ama a su padre, ama a su patria, nada más. ¿Se va a presentar el centro izquierda de España a las próximas elecciones de Cataluña para febrero de 2021? Ese es el objetivo, pero no está exento de dificultades, porque en una situación de pandemia, con muy poco tiempo por medio, para recoger las firmas para un partido que hoy es extraparlamentario, se necesita el 0,01% de los electores. Para que nos hagamos una idea, en Cataluña unas 5.500 firmas para poder presentarse a las elecciones, ¿no? Eso también en las demás provincias de Cataluña. Si podemos hacer ese esfuerzo, aunque hoy la gente no se acerca, ni siquiera el bolígrafo que le cedes es sospechoso de... hay muchas dificultades, pero nuestro objetivo es hacerlo. Y en todo caso, hacerlo también en España en cuanto se pueda. Entiendo. En el año 32, como bien sabes, Ortega y Gasset habló del problema catalán, como en su momento habló del problema vasco, y él decía que todos son parejos a lo mismo, que ha existido y que existirán siempre entre todas y cada una de las naciones. Entonces es un problema que no se puede resolver bajo su perspectiva de Ortega y Gasset, insisto, pero que se puede conllevar. ¿Tú qué opinas con respecto a esto? Bueno, la conllevanza famosa de Ortega y Gasset, vista desde la perspectiva sociológica con que un filósofo como él, inteligente, yo creo que hizo una buena radiografía de lo que había. El problema es que no se puede conllevar. Se debe conllevar, pero no se puede conllevar a la vez. Parece una paradoja, pero no lo es. ¿Por qué? Al nacionalismo, cuanto más cedes, más quiere, porque su objetivo no es ser nacionalista solo, aunque pareciese, ¿no? Su objetivo siempre es llegar al objetivo final, la independencia, el separatismo en este caso, ¿no? Por tanto, cada vez que cedes algo, que es una manera de convivir, porque ellos si no, no conviven, estás cediendo cada vez más soberanía, hasta que ya no te queda por ceder nada. Esto es como pues los herederos de una fábrica, si no producen cada día una producción determinada, al final se queda sin capital, ya no pueden gastar más, ¿no? Llega un momento que la nación se agota, ¿no? Y logran su objetivo. La conllevanza no lleva a ninguna parte, solo nos hace sobrevivir en este mar de abusos y de exclusiones en que vivimos actualmente. Por ejemplo, esa conllevancia ha llevado en Cataluña a que haya ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Los ciudadanos castellanohablantes, por ejemplo, son ciudadanos de segunda. ¿Eso es conllevanza? No, eso es abuso de una población sobre la otra. Una población que tiene muchísimo más poder, que domina las instituciones, que no tiene más votos, tiene más diputados por una ley electoral que le son favorables y acaban abusando siempre. Este estado de cosas no se puede seguir así, no puede seguir así. Debemos vencer al nacionalismo, tenemos que vencer al nacionalismo, porque el nacionalismo es una ideología del siglo XIX de lo más nefasto, la ideología que más guerras y más muertes ha traído a Europa, a las dos guerras mundiales, empezando por ahí, pero muchas más guerras, que son guerras civiles europeas provocadas por el nacionalismo. Por tanto, el nacionalismo hay que mirarlo como lo que es, una lacra, un cáncer, y a las lacras y al cáncer se le tiene que vencer, pero para vencerlo no es violentamente, si no caeríamos en sus mismos métodos, sino vencerlo desde la educación, desde la ilustración, desde el convencimiento, desde la libertad, desde la democracia. La razón tiene muchas capacidades para vencer al nacionalismo, y en eso tenemos que persistir los demócratas. Y ya por último, Antonio, ¿cómo, ya me lo has contestado, pero si pudiésemos añadir algo a la erradicación de ese nacionalismo tan acérrimo y tan radical, a la redundancia, de cómo se está soportando y viviendo en Cataluña? ¿Qué harías? ¿Qué implementarías? ¿Qué elementos utilizarías para poderlo erradicar? O cuanto menos ya erradicar, considero que es un poco grandilocuente, cuanto menos neutralizar.
Sí, erradicar incluso suena fatal. Sí, por eso te decía. Suena fatal porque detrás de ideas y detrás de comportamientos hay personas y las personas no hay que erradicarlas. En todo caso, hay que neutralizar las ideas. Las ideas no son sagradas, las ideas están ahí para que las discutamos, para que las apoyemos, en fin, pero las personas siempre hay que respetarlas, incluso las personas que tienen ideas perversas, ¿no? Por ejemplo, las racistas o cualquier otra cosa, ¿no? Por eso digo que las ideas hay algunas ideas que deben ser relativas, ¿no? Pues lo primero que tenemos que hacer es una batalla cultural. Es decir, no puede ser que durante 40 años el nacionalismo haya utilizado todos los resortes del Estado, en este caso de los resortes de la Generalitat, que es Estado, todos los presupuestos para controlar la escuela, para controlar los medios de comunicación, para controlar el cine, los premios literarios, etcétera, etcétera, etcétera. Aparte de organizaciones civiles, etcétera, ¿no? Lo que hay que hacer desde el Estado es recuperar la cultura como medio ilustrado de salir de la alienación que nos produce determinados comportamientos de hegemonías culturales perversas, como es el nacionalismo. Hay que enseñar. La escuela no puede ser un centro de adoctrinamiento como actualmente es en Cataluña. Las lenguas no están para oponerse a la gente, las lenguas están para comunicarse. Catalán, castellano, gallego, vasco, lo que sea, están para convivir, no para echárselas unos encima de los otros. La escuela, ni TV3, ni nada, deben hacer esa función. Por tanto, el Estado, los intelectuales, los escritores, los maestros, los profesores, etcétera, tienen que iniciar una lucha cultural para recuperar lo que la Ilustración revolucionó en el siglo XVIII, el siglo de las luces, luchar contra la superstición, luchar contra la identidad, luchar contra la alienación que nos producen determinados comportamientos culturales hegemónicos actualmente del nacionalismo. Hay que desenmascararlo. El nacionalismo no es bueno. No se trata de convivir con él, es que no es bueno. Cualquier idea que rechaza o excluye a los demás no es buena idea y hay que combatirla, como se combate pues, las personas homófobas, las personas racistas, las personas que no admiten las ideas de los demás, etc. Pero hay ideas que por sí mismas, afortunadamente ha pasado mucho tiempo en la historia, los derechos humanos están ahí, nos han enseñado que tenemos argumentos legales, democráticos, convencionales, que nos hemos puesto de acuerdo para ponerle una neutralidad a esas ideas, ¿no? Y el nacionalismo es malo porque tengan en cuenta que el nacionalismo o excluye o no es, o sea, solo vive de la exclusión. Esa idea no puede ser nunca buena. Por tanto, la primera cuestión que tenemos que hacer es avergonzar esas ideas. No que esas ideas hoy tienen buena prensa en los propios nacionalistas. Aquellos políticos que ahora están en la cárcel son héroes para un montón de gente en la sociedad catalana. Y no lo son. Son tan nefastos como todos los políticos nazis que en la Alemania nazi excluyeron a otra parte de la población. Si se fijan ustedes, por ejemplo, yo qué sé, en la última, porque hay muchísimas exclusiones, en la pizzería que han puesto que el que no hable catalán, pues fuera de Cataluña, etcétera, 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 pues bueno, es lo mismo que lo que ponían los nazis en los comercios judíos, poniendo Jubde y poniendo la estrella de David. Es exactamente lo mismo, pero esto lo venden como bueno, lo venden como víctima. No son víctimas, son verdugos, son fascistas. Es el nacionalismo de siempre. Con esto tenemos que luchar. Y esto es lo que tenemos que conseguir, que la gente acabe viendo como un mal y no como un bien, porque no lo es. Entiendo. Pasemos ahora con el ejercicio de la rueda de reconocimiento. Entonces te voy a dar el nombre de algunos políticos o actores públicos, llámalo como quieras, y tú sobre ellos me haces una breve descripción, bajo tu valoración personal y profesional y política, por supuesto. Albert Rivera. Una persona que tiene una inteligencia emocional muy alta y que confundió la política con una lucha
personal por el triunfo. Rosa Díez. Una faraona que tiene las cosas clarísimas, y que desgraciadamente para España fracasó su proyecto de UPyD. Gabriel Rufián. Una persona que mea en la tumba de su abuelo me da pena. Esto no lo sabía, no era consciente de este dato. Inés Arrimadas. Una chica que entró en política sin conocer Cataluña y que se fue de Cataluña para vivir mejor en Madrid. Isabel Celaá, la ministra. Una nacionalista del peor cuño, aunque parezca que no lo sea, pero es del peor cuño, es decir, no es ahora cuando esta ley la retrata. La ha retratado durante todo este tiempo, como el PSC aquí. Quim Torra. Bueno, es un fascista que ha vivido en una época donde los fascistas mandaban. Y ya por último vamos a acabar con el presidente del gobierno, con Pedro Sánchez. ¿Qué opinas del presidente? Bueno, es un narciso, es un psicópata. No lo digo como insulto, lo digo como definición. Carece de principios y es un mentiroso compulsivo. Pues nada más, Antonio, para nosotros ha sido un verdadero placer tener a políticos, tener a personajes, tener a escritores que también te leemos mucho en todos los artículos que escribes, que además tienen un cierto carácter y aparte que con una identidad propia que para nosotros esto es muy importante, ¿no? Y decir lo que uno piensa en estos tiempos tan sumamente difíciles y convulsos no es tan fácil porque hay mucha gente que no quiere morder nunca pues la mano de su amo, del que le da de comer. Y tú eres una persona que eres tú mismo y te mantienes firme, ¿no? Con tus ideas y para esto y para nosotros como profesionales y también para la opinión pública, por supuesto, es fundamental y muy importante. Así pues, te agradecemos que estés aquí hoy con nosotros y espero tenerte en fechas próximas que vengas a Madrid a visitarnos. Estupendo. Ha sido un placer. Muchas gracias. Hasta pronto. Adiós. A vosotros. Hasta luego.